Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema apasionante. ¿Por qué es apasionante? Y sencillamente porque involucra todo el quehacer nacional, o sea, todo el quehacer político que es la base de la conducta de la sociedad. O sea, la sociedad nuestra está muy politizada y por lo tanto todos los acontecimientos que transcurren directa o indirectamente, ya sea en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en las noticias, en la prensa, en todos los medios, lo que genera un movimiento concentrado siempre hacia el mismo objetivo es el tema político. Nadie que habla de cualquier problema en la República Argentina puede escapar a la política. Entonces, ese acontecimiento que se ha vuelto trascendental porque realmente involucra a toda la sociedad. O sea, no hay un sector que permanezca indiferente, que diga, no, yo no me meto en la política, o yo no hablo de política, o no soy atraído por la particularidad de los intereses que conllevan todos los movimientos políticos en la Argentina. Entonces, si es un tema tan importante, y si es un tema que ocupa la mayor parte del centro de todos nuestros intereses y de nuestros movimientos sociales en todo orden, y sería bueno hacer un análisis, qué sé yo, una parte como un estudio de quiénes son los que protagonizan los actores fundamentales o los actores principales del tema que realmente se trata, que es el político. O sea, si la política es el centro de todos los hechos y acontecimientos, entonces qué buena medida y qué buena, digamos, qué bueno análisis sería ver quiénes son y cómo son los verdaderos protagonistas del hecho más trascendental del país. Y ese es el tema que hoy nos trae con este frío grande, 1,5 grados, 2 grados bajo cero, en este invierno de Oregon, acá en el norte del continente, para, vamos a decir, sentar precedente, porque si bien es cierto es un tema que no es muy vapuleado, que no es muy tratado, o sea que nadie mete la mano ahí, nosotros vamos a tratar de hacer un análisis, porque los protagonistas tienen mucho que ver con el destino y la suerte de nuestra patria. Así que mientras recorremos este caminito, nos vamos internando aquí en el bosque, en la montaña, y vamos a sacar algunas conclusiones. Y entonces no hay mejor tema que decir, bueno, ¿y quién es? ¿O quiénes son estos personajes que de la noche a la mañana se convierten muchas veces en amo y señor de nuestras vidas, de nuestros destinos, de nuestro presente, de nuestro futuro, y que tienen una injerencia de tal dimensión en nuestra sociedad que uno dice, pero realmente este don nadie que apareció como caído del cielo viene a regir los destinos de mi patria, de mi familia, de mi sociedad, de mi cultura, de mis intereses, de mi economía, de lo que pasa en la cocina de mi casa. Entonces esos tipos que hace un par de años, 3 o 4 años, no tenían ni siquiera referencia de ellos, de repente por obra de la casualidad, del destino o de turbios y extraños manejos, se convierte en el destinatario de todas nuestras inquietudes. Entonces dice, bueno, vamos a ver quiénes son y cómo llegaron y cuáles son sus facultades y cuáles son sus virtudes y cuáles son sus miserias y quiénes son, o sea, qué parte de la sociedad representa y de dónde provienen y cuál es su destino y cuáles son sus realmente intereses que se vienen a ocupar. Qué cosa curiosa. Lo que más nos llama la atención, que se vienen a ocupar de nuestro futuro.
O sea, ellos se vienen a hacer cargo de toda la problemática que nosotros en la vida vamos a tener que enfrentar y que nos prometen cosas extraordinarias que, a seguir por sus diatribas, por sus comentarios, por sus enunciamientos, y tendríamos el porvenir asegurado por 100 años de aquí en adelante. Pero desgraciadamente y lamentablemente, generalmente ocurre todo lo contrario. Entonces vamos a ver por qué pasa todo eso y por qué nos ocurre cíclicamente lo mismo. Vamos a averiguarlo. Y para averiguarlo implica un análisis desencarnado. O sea, ¿quién es ese tipo que viene a prometer tantas bonanzas? ¿A cambio de qué? A cambio de un sueldo, que a lo mejor era un profesional que estaba ganando un sueldazo, generalmente empleado de una excelente corporación internacional o de una empresa nacional con preponderancia de ejecutivo, con las manos libres para hacer cualquier cosa. Un hombre de fortuna, generalmente, porque ha hecho fortuna o está en el camino haciendo fortuna. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué va a abandonar todo eso y se va a dedicar a los pobres, a andar con los niños mugrientos, mocosos y ocupándose de los problemas que realmente él ni siquiera los conoce porque los ha leído en los diarios nada más? Pero, o si no es ese personaje, que generalmente es alguno de los que se presentan en oferta, está el otro, el luchador político, el que viene con un discurso que él va a cambiar todo, que son todos no solo corruptos, lo primero que dice, sino que son todos unos incapaces. Y entonces él viene con un proyecto y te propone el oro y el moro, que vos, si te concentrás en eso, porque tienen una muy buena diatriba, tienen una muy buena labia, o sea, tienen un buen cotorreo, y te enganchan, porque no hay mucho para elegir tampoco, ese es el otro problema. Y claro, vos lo ves un tipo sano aparentemente, y detrás de ese individuo se esconde un trepador, o sea, un tipo que viene que lo reemplaza por todos sus proyectos, porque descubre que él tiene facultades especiales para la actuación, o sea, porque la política es una especie de espectáculo, el político es un actor, es un tipo que representa un papel. A lo mejor es un pobre infeliz, un fracasado que nunca pudo tener aunque sea un kiosco, ni siquiera, que económicamente nunca tuvo la capacidad de hacer un mango, pero encuentra el filón de que él se transforma en un idealista, en un conductor, en fin, en un tipo que sabe parlarla y que te vende espejitos de colores, de todos los colores. Entonces, esa gente, esos dos personajes son los que pululan generalmente dentro del espectro de nuestro escenario político nacional. Cada uno tiene detrás de él intereses realmente mezquinos, o sea, no hay honestidad, porque el que viene de una compañía y que es un ejecutivo exitoso, viene a hacer una gran fortuna y a trabajar para la compañía esa, que a lo mejor le financió la campaña política, o sea, a lo mejor lo puso ahí como atalaya, como estandarte para, en fin, hacer grandes negocios si llega a un determinado poder, como hay muchos ahora en el actual gobierno. Y el otro es el que milita, es el que te lleva el relato, el que te junta gente, el que te dice, en fin, te vende un artículo de humo. Pero él está cosechando, o sea, te está convenciendo, entonces logra convencer a miles de personas. Pero a lo mejor no le alcanza él para destacar, porque para destacar necesitas un tiempo largo o mucha plata. Generalmente el político trepador, que es el que yo te digo que es el que junta una gran cantidad de gente porque tiene un discurso distinto, ese va a comercializar con vos.
O sea, por eso hay una cosa que la gente no entiende. Están midiendo quién mide más, quién mide menos. Esa medida no significa que es una buena opción porque la medida te está indicando que tiene determinadas facultades especiales. No, está midiendo cuánto vale él. Si yo no puedo llegar a ser gobernador, por ejemplo, o intendente, o concejal, o en fin, lo que sea, en la línea que esté, yo me voy a vender. O sea, yo valgo por la gente que me sigue a mí, por las unidades básicas que tenga, hablando del peronismo, por ejemplo, por la gente que me concurre a mis actos, yo represento, qué sé yo, 300.000 personas, 500.000 personas, 100.000 personas. Eso tiene un precio, hermano. Cuando llega el momento de la definición final, el político que ya está en la carrera final, necesita que se adhiera gente, necesita gente que realmente le conforme el grueso de su electorado y no le alcanza. Dice, con fulano no alcanza y sin fulano no se puede. Entonces, pero fulano tiene 200.000 personas que le siguen. Che, fulano, vos tenés, te sigues, yo tengo y estoy a disposición, concordamos con las ideas fundamentales, nuestros principios, la doctrina, en fin, todo el relato. Che, y vos, si me venís a pegar una mano a mí en este proyecto, también le quiere vender le quiere enroscar la víbora al otro que es profesional en enroscarle víbora a la gente. Pero entre bueyes no hay cornada, vos sabés. Y ahí es cuando se establece la negociación. El que no puede llegar a nada, realmente que sea de preponderancia, está en el mercado. Entonces, negocia con negocia puestos, negocia negocios, negocia posicionamientos, negocia empresas, o sea, del Estado, o construcción de carreteras, o construcción de red cloacal, o aporte de no sé qué, en fin, negocios porque él piensa que haciendo gran negocio con esa gente que lo ha seguido, él no está defraudando a los que le prometió algo, y él está haciendo un caudal económico para proyectos futuros. Entonces, un conductor político de medio pelo, que vos ves mucho ahora que haciendo campaña, siempre hablando de política, está en venta, está cotizándose, cuando más gente que lo sigue, él más aumenta su precio. Ahora, ¿trasladar eso a la realidad? No. Eso se viene haciendo desde hace los últimos 50, 60 años. Y vos ves que siempre el país y los proyectos van todos siempre para atrás. Entonces, ahí te das cuenta de que ningún político de los que aparece es creíble. O sea, nadie está proponiéndote desde el ideal solucionarte nada. Porque para solucionar problemas el camino es otro. Si vos honestamente sos un político realmente, no de raza, porque eso de raza es un cuento. Ese es un político de raza quiere decir que es un chanta que toda la vida ha hecho eso, nada más. Ese es un político de raza. Un tipo que ha vivido del cuento siempre y que no ha hecho nunca nada. Nunca nada. Vos no tenés en la vida de ese tipo nada concreto que haya hecho. Y vos seguramente me dirás, che, pero no todos los políticos son iguales. Hay gente honesta, hay gente que realmente viene a prometerte algo y lo hace. Por lo menos hay gente que ha hecho grandes obras. Y yo te digo, los que han hecho grandes obras han sido los que han hecho más grandes negocios en Argentina. No hay, sin excepción. Entonces, las grandes obras, detrás de las grandes obras siempre hay grandes coimas, millones de dólares. Entonces por eso hay obras que se hacen que son inexplicables, o proyectos que vos ni siquiera te lo plantearon cuando entraron al gobierno y de repente salen haciendo un proyecto de miles de millones de dólares. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ya vos querés calibrar al político, decir, bueno, a ver, este tipo tendrá alguna posibilidad de que el tipo... Solamente el hombre que es honesto, que ha hecho una trayectoria honesta a lo largo de su vida, que es transparente,
es una persona honesta que, viendo la necesidad social y que por el bronce, por la pasión, porque siente, por su origen, por sus luchas y porque ve tantas injusticias, se dedica a la política. Hay gente así. Y esa gente no te va a venir a hacer ningún verso. Esa gente que son muy escasos, te van a proponer algo, pero te lo van a poner cantado. Te van a decir, mira, yo voy a venir y voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. O sea, viene con un proyecto. Si un político no viene con proyecto, espera cualquier cosa. Porque, como te darás cuenta, para gobernar es como para hacer cualquier negocio en cualquier lado. Hay que tener un proyecto. No se va a levantar un tipo a la mañana y va a salir a hacer un negocio. Entonces, una buena proyección de gobierno tiene que tener un gran proyecto detrás. Y eso ocupa una cantidad de tiempo, una cantidad de gente que lo acompañe y que tenga la solvencia moral y intelectual para armar un gran proyecto con un enorme estudio, un enorme trabajo que no se puede hacer a la noche a la mañana. Entonces todo eso vos tenés que saberlo para calibrar el que te está hablando y que te está prometiendo cosas. Ahora, si viene un tipo con una gran verba, pero sin ningún tipo de proyecto, y te diga, no, nosotros vamos a hacer, en fin, te cuenta todas las maravillas del mundo, pero no está sobre los papeles. No hay una hoja de ruta. Vos decirle al presidente qué va a hacer. Bueno, muéstreme cuáles son sus proyectos, dónde los va a hacer, cómo los va a financiar, de dónde va a conseguir el dinero, a quién va a favorecer, en proyección a qué relación usted va a hacer el proyecto en tal lado, por qué razón. Usted me va a urbanizar una Villa Miseria. ¿Cuál es el negocio de urbanizar la Villa Miseria? ¿Dignificar a la gente? Van a urbanizar una Villa Miseria porque hay millones de dólares que van a conseguir de algún rincón, porque son vivísimos, saben dónde está el dinero, de piratas en el mundo que también hacen su trabajo, pero no vamos a hablar de todo, y urbaniza una Villa Miseria. Pero no te resuelven el problema de la pobreza. No tiene que haber villas miserias en un país planificado. Un gobierno que se ocupe o que quiera tratar de urbanizar una villa miseria es una serie de incapaces, de ineptos. Un gobierno, por eso tiene que entrar con planificación, para decir, bueno, esa cantidad de gente marginada socialmente ha sido porque no ha habido un proyecto de país. Yo voy a incluir, o nosotros vamos a incluir a esa gente en esto, y le vamos a dar esto, pero no le vamos a dar por generación de bondades. Vamos a generar fuentes de trabajo para crear riqueza, y entonces esa riqueza realmente se va a derramar. No es que esa riqueza le vamos a quitar a los ricos y se la vamos a dar a los pobres. Eso no funciona. Ya viste que no funciona. No funciona en ninguna parte del mundo. Por supuesto que disponemos de muy pocas fuentes para verificar todo esto que te estoy diciendo, porque el periodismo no se mete, porque el periodismo no puede ponerle el dedo a la llaga de algún aparente prospecto, porque si llegara ese prospecto no pueden coimear después. Entonces el periodismo no te va a descubrir estos secretos que a voces te hablan por los resultados que han producido. Entonces aparece un montón de gente, como lo estás viendo, y lo podrás comprobar cuando vos recorres todo el Espinel, que no está capacitada, que no tiene fundamentos para cumplir nada de lo que te pueda prometer. Porque el tipo viene a cumplir una misión que no es una misión de ayudarte a vos. Vos sos un producto para él. Él te va a tratar de utilizar, te va a convencer, te va a jurar, te va a prometer lo que no podrás nunca en la vida cumplir, con tal de que vos lo votes. Y entonces ese montón de tipos conforman un gobierno. Esa es la gente que nos gobierna, esa es la gente que llega al poder. Pero no solamente en la Argentina, eso es en todo el mundo. Entonces acá, por ejemplo, desde que está en el colegio secundario ya lo ven los empresarios y lo becan y lo llevan
y condicionado a que cumpla una función importantísima y se ingresa a la política. Después, por supuesto, con todos esos compromisos contraídos a lo largo de toda una vida, y es funcional a una corriente política, ya sea de derecha o medio centro derecha. Y en todo el mundo es lo mismo. Ahora, ¿no hay honestos? Sí, hay honestos, pero es muy difícil hacer política desde la honestidad, porque necesitas mucho dinero para hacer política. O sea, vos ves que si no tenés dinero, no tenés ingreso a ningún centro, digamos, informático que te pueda distribuir tus ideas. Nadie te las publica, nadie te conoce. Entonces, ¿cómo haces para que vos puedas transmitir tus ideas? Y millones de gente en el tiempo de la elección dice, no, yo no quiero a ninguno de estos tornados, quiero a aquel, que es un hombre que habla de proyectos, habla de posibilidades, habla de los problemas de la gente, explica cómo los va a resolver. Porque un político que fuera honesto, que sea honesto, te puede explicar a vos si él tiene capacidades y talentos, si tiene capacidad de organizar, si tiene capacidad de formar equipos, que hagan estudios sobre las situaciones. Nadie ha estudiado, por ejemplo, por qué hay tanta pobreza en Argentina. Te estudian los resultados. Yo no necesito ningún estudio para saber que hay 3 millones o 5 millones de gente sin laburo. Pero hay un equipo de trabajo en algún lugar especializado que diga, bueno, en un país de la riqueza que tiene la Argentina, porque siquiera es Haití, que no sé si ustedes conocen Haití, pero está todo tierra arrasada, todos los bosques quemados, no hay. Entonces sí, es explicable que la pobreza sea fundamental, pero en un país lleno de riquezas por donde sea, que haya tanta pobreza, no hay explicación. ¿Por qué? Porque nadie quiere meter el dedo en eso, nadie se quiere comprometer. O sea, nosotros, porque no hacemos política, podemos decir eso. Pero si yo tuviera un proyecto político, no te puedo hablar en contra de todo lo que ha sido a lo largo de los últimos 50, 70 años, y antes. Entonces, las grandes fortunas argentinas no producen del trabajo, ni de la industria, ni de nada, producen de la política. Los más grandes millonarios, los más grandes terratenientes, fueron prebendarios. Les dieron miles de cuadras, miles de leguas de campo, a cambio de, en fin, a cambio de cosas turbias. Nadie se la ganó con honestidad. Esas son las grandes fortunas argentinas. No hay una sola fortuna en la Argentina, ni una sola argentina, que sea producto del trabajo. Todas las fortunas argentinas son productos prebendarios. Recibieron ayuda del Estado o de los amigos o de los socios que estaban en el gobierno, en todos los tiempos, incluso en los tiempos de Perón. Nada más que Perón tenía un concepto muy distinto, porque Perón era un idealista. Y vos me decís, ¿Perón era un idealista? Y sí, yo te lo puedo decir que era un idealista. Pero tuvo que entrar en un montón de arreglos con un montón de gente, porque si no, no podía gobernar. Y cuando no quiso entrar más en arreglo, lo cañonearon. Así que, ahora, volviendo al tema que estamos tratando, que es muy importante para cerrar este concepto que hoy te traigo aparentemente desprendido de los pelos, porque ayer te hablaba de Samit, te hablaba de cosas que están sucediendo o que debieran suceder. Hoy te hablo de los que nos gobiernan, de los que nos administran ahora, de los que nos administraron y los que nos van a administrar en el futuro. Todos los que vengan ahora a la política a salvarte de Macri, míralos, escuchá los proyectos que tienen. Fíjate en dónde te incluyen a vos. Fíjate en qué lugar te incluyen a vos. Solamente hasta ahora lo único que te incluyen es que vos estás midiéndole a cada tipo que hablan de él, vos sos la alternativa del barómetro. Vos no sos digno de un proyecto para contar con vos e incluirte. Vos sos un patrón de medidas para que un determinado personaje se haga del poder. Pero voy más allá todavía, para que vos veas que no tengo pelos en la lengua ni que me detengo frente a nada.
Y como no estoy apostando a ningún político, ni estoy apostando a ningún puesto, ni a enrolarme en ningún movimiento político, yo te puedo decir las cosas como son. De todo el espectro político que vos ves ahí en oferta, yo te pregunto, ¿cuál crees que puede llegar por la cantidad de propuestas que te está haciendo, por la certeza de que vos tenés que esa gente, ese personaje, tiene un equipo de trabajo profesional y tiene conocimiento de todos los resortes de las mafias que tiene que enfrentar cuando llegue al poder? Sobre todo si vos sabés, porque lo has aprendido en este espacio, que solamente el poder que podés llegar a tener en la República Argentina, siendo un político, va a ser solamente el 25%, porque el poder corporativo es el dueño del país con el 75%. Entonces, decime qué político te ha propuesto o te propone, o lo ves con lucidez suficiente que te proponga cómo va a enfrentar y te va a resolver el problema de la enorme marginación social, de la cantidad de fuentes de trabajo que faltan, de los 80 millones de argentinos que vamos a ser dentro de 20, 25, 30 años. ¿Cómo va a desarticular esa monstruosa ciudad descabelladamente hecha a ponchazos como es Buenos Aires, con 20 millones de habitantes de gente en un perímetro de 300, 400 kilómetros cuadrados? ¿Cómo va a desarrollar el país, donde hay enormes riquezas que te están en oferta, que el mundo entero está poniendo los ojos ahí y que vos no lo ves porque vos estás concentrado en la Plaza de Mayo? ¿Quién te habla de eso? ¿Quién te dice, yo no te propongo que me acompañes, yo te propongo que te sumes para ver cómo le encontramos la vuelta? Hay un hombre inteligentísimo en tal rincón, hay una mujer extraordinariamente brillante allá. Vamos a hacer un equipo con toda esa gente para que nos enseñe a pensar y a planificar la desgracia que tenemos, porque tenemos que planificar la desgracia. No tenemos que planificar sueños que no se van a cumplir nunca. Que te vengan a hacer cosas, obras monstruosas que no tienen destino. Que no tenemos carreteras, que no tenemos transporte, que un transporte de una provincia a Buenos Aires, que es el único puerto que hay, o qué sé yo, o al sur, sea tan espantosamente caro, porque las estructuras tienen 100 años, donde no hay un solo ferrocarril que esté funcionando, que pudiera abaratar los costos, con los impuestos leoninos para todas las cosas. Ayer me estaban diciendo, compañero, que para hacer cualquier trámite de aduana cuesta $900 o $1000. ¿Quién va a exportar? ¿Quién va a producir con un interés en los créditos para que la industria pueda crecer con el 30% anual? ¿Vos te crees que puede haber algún proyecto de país? ¿Te das cuenta que no hay posibilidad de salir de la trampa? ¿Cómo va a ser un industrial para poder sostener una industria y fuentes de trabajo con una inflación galopante del 30% anual? Y que no tienen ni idea de cómo lo pueden parar, porque eso es lo peor que hay. Y que cuando hay alguien que tiene alguna idea, dice, no, eso no se puede hacer, eso es imposible. No, entonces está todo el mundo resignado a que todo siga igual. Y entonces, si todo va a seguir igual, los políticos que te están ofreciendo cosas van a ser exactamente igual que lo que hicieron los anteriores, que terminan endeudando el país. Echarle la culpa, buscarle todos los cuentos, echarle la culpa a quien se te antoje, a Clarín, a la Nación, al imperialismo, a los fondos buitres, echarle la culpa a quien quiera. Nosotros estamos condenados a estar así como estamos. No hay una sola idea que te la pongan sobre un papel y te diga, a esta, apoyame que esta la vamos a hacer. Y que vos te des cuenta que realmente lo pueden hacer. Porque puede venir algún piantado y te puede tener una idea brillante, a lo mejor escrita, y después preguntarle vos, ¿y la podrá realizar este hombre? ¿Tendrá este hombre, esta gente, este equipo, capacidad de poder enfrentar a los poderes terriblemente concentrados que hoy dominan el país? No te tiro pálidas, te digo esto para que pienses, para que se te ocurran ideas, porque hay alguien que te la está diciendo. Entonces, a lo mejor vos tenés ideas geniales, pero ponete a funcionar si querés que las cosas cambien.
¿O vos estás esperando que te lo resuelvan otros? Porque mirá, si esperamos que lo resuelvan otros, mirá dónde hemos llegado. En fin, ya ves que hoy no vamos a decir con muy buena onda para tirarte solamente pálida, si no te hablo de esperanzas. Mañana vamos a hablar de esperanzas, porque sí se puede, sí se puede.